Si me hubieras dicho hace un año que terminaría compartiendo piso con Juan, el mismo Juan que era mi jefe directo en la agencia de publicidad donde trabajaba como diseñador junior, te habría dicho que estabas completamente loco. No porque no me cayera bien, Juan era simpático, profesional, de esos que saludaban a todo el mundo por su nombre y siempre sabían cuándo estabas agobiado aunque no dijeras nada. Pero también era el tipo de hombre que parecía inalcanzable. 36 años, seguro de sí mismo, siempre bien vestido, barba bien recortada, voz calmada y sonrisa fácil. Un tipo elegante e inteligente, y según todos los rumores de la oficina, completamente heterosexual. Y yo, bueno, yo era David, 27, recién mudado a Madrid, sin familia cerca, y con un contrato temporal que me hacía pensar 2 veces antes de gastar de más. Reservado. Algo tímido. Y sabía quién me gustaba desde siempre, aunque no lo fuera contando por ahí. Así que cuando me encontré en la calle, maleta en mano y sin piso tras una ruptura absurda con mi ex. Larga historia, ya te contaré. No se me pasó por la cabeza pedirle ayuda a Juan. Pero fue él quien se acercó. Literalmente. Estaba recogiendo mis cosas en una caja de cartón afuera del portal de mi ex, bajo la lluvia, cuando escuché su voz detrás de mí. ¿David? Me giré, empapado, con la dignidad hecha trizas. ¿Juan? ¿Qué haces aquí? Vivo aquí al lado, señaló con la cabeza el edificio de enfrente. ¿Estás bien? Me reí, sin humor. Perfectamente, solo echando raíces aquí en el bordillo. No preguntó más. Solo miró mi caja medio rota, mi mochila mojada y dijo, tengo una habitación libre. Te puedes quedar en mi piso el tiempo que necesites. ¿Estás hablando en serio? Claro. Es eso, seguir empapándote aquí con tus cómics y tu tostadora. Así empezó todo. Me mudé a su piso esa misma noche. Un ático luminoso en lavapiés, con techos altos y una terraza ridículamente bonita. Juan me preparó una cena simple, pasta con atún y aceitunas negras, y me dijo que podía usar la habitación de invitados hasta que encontrara algo. Sin prisa, David. ¿En serio? Al principio fue extraño. Yo estaba acostumbrado a vivir con gente de mi edad, con conversaciones sobre series y memes. Pero Juan era distinto, leía en papel, usaba reloj de pulsera, y cocinaba con vino blanco para realzar el sabor, según él. No era aburrido. Era sereno. Y eso me descolocaba más de lo que quería admitir. Pasaron las semanas. Yo trabajaba todo el día en la agencia, él dirigía proyectos como un cirujano. Preciso, paciente, a veces exigente, pero nunca injusto. En casa, en cambio, era casi otra persona. Llevaba camisetas viejas, escuchaba jazz en vinilo, y hablaba poco, pero siempre con intención, como si eligiera cada palabra. Y entonces empezaron los pequeños momentos. Un domingo por la tarde, en la cocina, los dos en pijama. Él preparando café, yo buscando algo de desayuno. ¿Tú crees que la gente cambia cuando vive con alguien? Me preguntó de repente sin mirarme. ¿En plan pareja? Pregunté. En plan compartir espacio, ver al otro cuando está cansado. De mal humor, sin filtro. Supongo que sí. O quizás solo lo ves más claro. Me miró por primera vez, apoyado contra la encimera. Sonrió. Me gusta cómo piensas. Y me dejó con el corazón en la garganta por el resto del día. Después fue una noche de jueves. Habíamos tomado un vino en la terraza, hablando de tonterías, y él de pronto soltó. Siempre me ha gustado estar solo, hasta ahora. Lo dijo sin mirarme. Como si no necesitara respuesta, y yo no dije nada. Porque no sabía si ese hasta ahora significaba lo que yo quería que significara. Pero esa noche soñé con él. No de forma explícita. Fue más raro aún. Soñé que me acariciaba el pelo mientras yo me quedaba dormido en el sofá. Soñé que me sonreía con los ojos. Que me decía, no pasa nada, David, como si yo tuviera miedo de algo. Y cuando me desperté, me sentía más confundido que nunca. La mañana siguiente, mientras él lavaba los platos y yo me preparaba para el trabajo, me soltó. Anoche hablabas dormido. Sentí un nudo en el estómago. ¿Sí? ¿Y qué dije? Nada claro. Solo mi nombre. Una vez. Me giré muy lento. Él me miraba de reojo, casi como si no le importara la respuesta, pero sus manos habían dejado de moverse. ¿Ah, sí? Intenté sonar casual. Fallé. Sí.
Y luego, con una sonrisa tranquila, dijo: «¿Por qué me miras así, David?». Lo miré fijamente. Y no supe qué responder. Esa mañana, en la cocina, con los platos todavía goteando en el escurridor y su taza medio llena de café negro, el aire se volvió más denso. No incómodo, exactamente, pero sí cargado, como si algo hubiera cambiado y ninguno de los dos supiera qué hacer con eso. «¿Por qué me miras así, David?». Esa fue su pregunta, y yo, con el corazón acelerado y las palabras atascadas en la garganta, solo pude responder: «No lo sé». Juan sonrió, pero no era una sonrisa cualquiera. Era leve. Apenas una curva en la comisura de sus labios, como si hubiera confirmado una sospecha. No dijo más. Tampoco yo. Los siguientes días pasaron como siempre, al menos en la superficie. Compartíamos desayunos silenciosos, cenas improvisadas, algún partido del Atleti en la tele mientras él se quejaba de los fichajes, y yo me reía de su pasión futbolera. Pero algo había cambiado. Pequeñas cosas. Empezó a sentarse más cerca en el sofá. Sus dedos rozaban los míos al pasarme la sal. Se quedaba un poco más tiempo mirándome cuando pensaba que yo no lo notaba. Una noche, volvimos juntos del trabajo, caminando en silencio por las calles húmedas de Madrid después de una lluvia ligera. El cielo estaba naranja y el aire olía a tierra mojada. Justo antes de entrar al portal, se detuvo. «¿Tienes prisa?», me preguntó. «No». «¿Te apetece un vino en la terraza?». Subimos. Nos servimos una copa cada uno. Yo me senté en la hamaca. Él, en la silla frente a mí. Silencio cómodo. Luego Juan dijo: «A veces me pregunto si hay cosas que dejamos pasar por miedo a que cambie lo que ya tenemos». «¿Lo dices por algo?», asintió, mirándome sin disimulo. «Sí». Me mordí el labio. Bajé la mirada. Sentí su silencio como si me estuviera tocando el pecho. «No quiero meter la pata contigo, David», dijo finalmente. «No la estás metiendo», respondí, más rápido de lo que pensé. Él asintió. Se bebió lo que quedaba en su copa y dejó el vaso sobre la mesa. Luego se quedó callado, y en voz baja, dijo: «Te he notado, ¿sabes?». «¿Notado qué?». «Cómo me miras a veces, como si estuvieras midiendo cuánto podrías acercarte sin que yo me dé cuenta». Tragué saliva. Mi cuerpo entero se tensó. «¿Te molesta?». Negó con la cabeza. «No. Me intriga». Guardó silencio un segundo. Luego añadió: «¿Te molesta que lo haya notado?». Lo miré, esta vez sin apartar la vista. La terraza estaba iluminada por una sola lámpara amarilla. Sus ojos, oscuros, brillaban con algo que no era burla ni juicio. Era otra cosa. «No», le dije. «Me alivia en realidad». Asintió, como si eso confirmara algo más profundo que no se atrevía a decir en voz alta. «He estado solo mucho tiempo», murmuró. «Y cuando estás solo, aprendes a ignorar ciertas cosas». «¿Qué cosas?». «Lo que deseas, lo que sientes, lo que miras cuando nadie te ve». Mi pecho se apretó. «¿Y ahora?». «Ahora no tengo tantas ganas de ignorarlo». La frase quedó flotando entre los dos, suspendida en el aire como humo de cigarro. Juan se levantó lentamente. Se acercó a la hamaca donde yo estaba sentado y se apoyó en el respaldo, inclinado hacia mí. «¿Puedo hacer algo?», preguntó. «Y si no quieres, lo dejamos ahí». Asentí, sin saber qué estaba permitiendo, pero sabiendo que lo quería. Él se agachó, despacio, hasta quedar a mi altura, y con una suavidad casi absurda, me apartó un mechón de pelo de la frente. No me besó, no aún. Solo me rozó la cara con los dedos. Un gesto tan íntimo que me hizo cerrar los ojos. «Así te imaginé», susurró. «Así como estás ahora». Y se quedó ahí, con la mano todavía en mi mejilla, esperando. No le pregunté qué más había imaginado. Porque en ese momento, lo único que podía hacer era inclinarme un poco hacia él, cerrar el último centímetro que nos separaba, y rozar sus labios con los míos. Fue leve. Apenas un contacto. Pero bastó. Bastó para que él suspirara, como si soltara algo que llevaba semanas reteniendo. Cuando se separó, no dijo nada. Solo apoyó su frente contra la mía y cerró los ojos. Y yo, con el corazón a punto de salirme del pecho, solo pensé: esto no es una fase. No es un error. Es Juan, y me estoy hundiendo.
Esa noche no dormí. No porque Juan se quedara en mi habitación, no lo hizo, ni porque algo más pasara. Fue solo un beso, un roce suave, casi tímido. Pero me dejó en una especie de limbo emocional donde todo lo demás desaparecía. El mundo se redujo a eso. Su aliento, su voz ronca, su frente apoyada en la mía como si estuviera tomando impulso para algo mucho más grande. Pero cuando abrí los ojos después de ese momento, ya no estaba ahí. Volvió a su habitación sin decir nada más, y yo me quedé con el pulso acelerado y 1000 preguntas en la cabeza. La mañana siguiente fue extrañamente normal, demasiado normal. Juan estaba en la cocina, con su camisa blanca impecable y el café recién hecho. Como siempre, me saludó con un simple «Buenos días, David», y me ofreció una taza como si no me hubiese tenido a centímetros de su boca la noche anterior. No hablamos de lo que pasó, y eso me descolocó más que cualquier cosa. ¿Dormiste bien?, preguntó, sin levantar la vista del periódico. Sí, mentí, dando un sorbo al café. Hoy tenemos reunión con los de marketing a las 11. ¿Recuerdas? Sí, sí. Lo tengo apuntado. Silencio. Después de desayunar, cada uno se fue por su lado. En la oficina, todo fue aún más raro. No es que Juan me evitara, pero sí parecía más distante, más enfocado en el trabajo, como si estuviéramos interpretando versiones de nosotros mismos que no tenían nada que ver con los de anoche. La tensión creció con cada hora, y yo, que nunca fui particularmente bueno escondiendo lo que siento, debía estar radiando incomodidad desde el pasillo hasta la sala de juntas. Pasaron 3 días así. 3 días de nada. De rutinas compartidas, de platos lavados en silencio, de miradas rápidas que se cruzaban en el pasillo pero no se sostenían. Hasta que el jueves por la noche, lo encontré en la terraza otra vez, solo, con una copa de vino y los ojos perdidos en la ciudad. Me acerqué sin decir nada. Él me miró de reojo. No sé cómo manejar esto, admitió, sin rodeos. ¿Esto qué? Lo que pasó, lo que sentí. ¿Y qué sentiste? Se mordió el labio. Bebió un poco de vino, luego dijo, miedo, pero también algo que hace mucho no sentía. ¿Deseo? Asintió, bajando la vista. ¿Y culpa? No respondió de inmediato. No lo sé. Tal vez. No por ti. Por mí. Por lo que significa. Apoyé los codos en la barandilla, cerca de él. No lo tocaba, pero podía sentir el calor de su cuerpo al lado del mío. No tienes que decidir nada ahora, le dije. No estoy esperando que salgas del armario. Ni que me des explicaciones. Juan suspiró. Es que tú lo tienes claro, David. Tú sabes quién eres. Yo he vivido toda mi vida pensando que era otra cosa. ¿Y si no eras otra cosa? ¿Y si solo habías cerrado los ojos? Giró el rostro hacia mí. ¿Tú crees que esto puede ser real? ¿Esto? Pregunté, señalando entre nosotros. No lo sé aún. Pero sí sé que no te estoy obligando a sentir nada. Y tampoco estoy jugando. Yo tampoco. Un silencio espeso nos envolvió. Luego dijo algo que me dejó seco. No soy tan valiente como tú, David. Y ahí entendí. Entendí que para Juan, esto no era solo una atracción momentánea. Era una fractura en la imagen que tenía de sí mismo. Algo que tambaleaba todo lo que había construido. Su trabajo, su historia, su familia, sus amigos. Todo. No necesitas ser valiente, le dije suavemente. Solo necesitas ser honesto. Nos miramos. Largo, intenso. Hasta que él bajó la mirada y murmuró. Estoy tratando. Y por primera vez, vi a Juan sin esa seguridad con la que siempre caminaba por los pasillos de la agencia, sin su voz firme de líder. Vi a un hombre que temblaba por dentro. Que no sabía si podía permitirse sentir algo que lo había tomado por sorpresa. Y aún así, ahí estaba. Conmigo. Esa noche no hubo beso. No hubo caricias. Solo un silencio compartido que pesaba pero no dolía. Y por alguna razón, eso fue más íntimo que cualquier otra cosa. Después de aquella noche en la terraza, algo se rompió. Pero no en el mal sentido. Fue más bien como cuando abres una ventana que llevaba demasiado tiempo cerrada y el aire nuevo te golpea en la cara. Juan no se volvió más expresivo. No de forma evidente. Pero cambió en los detalles. Empezó a quedarse más tiempo conmigo en la cocina mientras cocinábamos.
Se ofrecía a ayudar con cosas que nunca antes había hecho. Empezó a preguntarme por mis gustos, por series, por música, incluso por el chico con el que había salido antes de mudarme con él. Y un día, sin venir a cuento, me dijo: ¿tú crees que cuando uno siente algo distinto, algo que no esperaba, debe callárselo? Yo lo miré. ¿Distinto cómo? Como lo que siento cuando estoy contigo. Me pilló desprevenido. Ni siquiera lo dijo con vergüenza, solo con una calma que me desconcertó. ¿Y qué sientes?, pregunté, casi en un susurro. Se encogió de hombros, como si aún no supiera nombrarlo del todo. Paz, confusión, deseo, tranquilidad. Todo mezclado. Bonita combinación, bromeé, sonrió, pero esa sonrisa se desvaneció rápido. No quiero que esto sea una especie de experimento para mí, David. No eres una etapa. No eres un, a ver qué pasa. Eso me llegó hondo, porque, aunque nunca lo había dicho en voz alta, era mi mayor miedo. Gracias por decirlo, le respondí, porque eso era lo único que no iba a aguantar. Asintió, y después de un momento, murmuró: tampoco quiero que desaparezcas si me toma tiempo entenderlo todo. Me quedé en silencio, porque eso también me asustaba. Entonces no tardes tanto, le dije, medio en broma, medio en serio. Él soltó una carcajada suave, bajó la mirada, y luego me tocó la mano por primera vez en días. Solo eso. Su palma contra la mía. Nada más. Pero supe que algo se estaba asentando. El sábado siguiente, salimos a caminar por el Retiro. Yo lo hacía con amigos a veces, con ex-ligues otras. Pero con Juan fue diferente. Caminábamos sin rumbo, solo hablando. A veces callados. A veces riéndonos por tonterías, como si de verdad estuviéramos en algo. Como si lo nuestro ya tuviera forma. Nos sentamos cerca del estanque, con un par de cafés en la mano. Había una pareja besándose en la barca más cercana. Juan los miró un momento y luego me preguntó: ¿tú lo haces? ¿El qué? Mirar a la gente como si quisieras su vida. Pensé un segundo. Antes sí, ahora no tanto. ¿Por qué? Porque empiezo a querer la mía. Él me miró como si esas palabras le hubieran golpeado en el pecho. Y luego dijo algo que todavía me cuesta creer que salió de su boca. Yo nunca me permití imaginar otra vida. ¿Y ahora? Ahora te miro a ti, dijo sin parpadear. Y me pregunto si podría tener una distinta. No supe qué decirle. No hacía falta. Esa noche, ya en casa, la tensión que llevábamos acumulando durante semanas explotó de la forma más sutil posible. Yo estaba en el sofá, viendo una película sin prestarle atención. Juan se sentó a mi lado, como siempre. Pero esta vez no se quedó en su esquina del sofá. Se fue acercando. Lento. Hasta que su muslo rozó el mío. Y después, sin decir nada, apoyó su cabeza en mi hombro. No me moví. Pasaron unos minutos. ¿Está bien esto?, preguntó, con voz grave. Sí. ¿Seguro? Muy seguro. Respiró hondo. Tengo miedo de cagarla, dijo. Entonces hazlo despacio. Se levantó apenas un poco. Me miró. Sus ojos tenían ese brillo extraño entre deseo y miedo. Y después me besó. No como la primera vez. Esta vez fue más largo. Más profundo. Más real. Me besó como quien necesita confirmar que lo que siente no es una ilusión, y yo le devolví el beso como quien llevaba semanas esperando exactamente eso. Cuando se separó, susurró: no te vayas todavía. Y esa fue la primera vez que entendí que Juan ya no estaba escapando. Estaba empezando a quedarse. Después de ese beso, el silencio que quedó entre nosotros fue distinto. No incómodo. No cargado, fue un silencio suave, como si estuviéramos probando cómo se sentía estar ahí, tan cerca, sin necesidad de hablar. Juan tenía su frente apoyada en la mía. Su respiración era lenta, medida. Yo podía oler su loción, el calor de su piel, el leve temblor en sus labios como si aún estuvieran decidiendo si regresar a los míos o no. Pero no hizo falta. Porque después de unos segundos, simplemente se dejó caer otra vez sobre mi hombro. Y ahí se quedó. No hablamos más esa noche. Ni sobre el beso.
ni sobre nosotros. Vimos el resto de la película en silencio, aunque ninguno de los dos prestó atención a la pantalla. Su mano encontró la mía y se quedó ahí, entrelazada, como si fuera lo más natural del mundo, y cuando se levantó para irse a dormir solo me dijo: «Buenas noches, David». Con una voz más suave que nunca. Durante los días que siguieron, todo parecía igual, y al mismo tiempo, completamente distinto. Seguíamos compartiendo piso, desayunos, lavavajillas y turnos para sacar la basura. Seguíamos yendo juntos al trabajo y discutiendo sobre campañas mal redactadas y clientes que no sabían lo que querían. Pero también estaban los roces al pasar por el pasillo. Las miradas en medio de una reunión, cuando él me guiñaba un ojo sin que nadie más lo viera. Las noches en el sofá, donde ya no se sentaba tan lejos. Las veces que me rozaba la espalda con la palma al pasar detrás de mí en la cocina. O cómo se quedaba mirándome mientras yo hablaba de cualquier tontería como si fuera lo más interesante del mundo. No éramos pareja, no aún. Pero tampoco éramos solo compañeros de piso, éramos algo en construcción, y eso, para mí, era suficiente. Una noche, mientras él trabajaba desde casa revisando unas presentaciones, me acerqué con una cerveza fría. «Descansa un poco», le dije. Él me miró con una sonrisa y la aceptó. «¿Sabes?», dijo mientras le daba un sorbo. «Nunca pensé que estaría en una situación así como mirando a alguien como tú, sintiendo lo que siento y pensando, esto podría ser lo mejor que me ha pasado». Me quedé quieto, no por miedo, sino porque me sorprendió la claridad con la que lo dijo. «¿Y qué te lo impide?», pregunté. «Mi historia», dijo sin dudar. «Mis amigos, mi familia. Todo lo que creen saber de mí». «¿Y tú?», pregunté. «¿Qué sabes de ti?». Me miró por un momento largo. Después bajó la vista. «Que contigo no tengo que fingir». Ese fue el punto de inflexión. Esa noche durmió en mi cama por primera vez. No pasó nada físico. No hubo prisa. Solo dos cuerpos compartiendo el mismo espacio con una comodidad que se sentía como un privilegio. Juan se metió en la cama despacio, como si estuviera entrando en terreno sagrado. Se acostó de lado, frente a mí, con una timidez que jamás había visto en él. Su mano buscó la mía bajo las sábanas. «¿Está bien que esté aquí?», preguntó. Yo ya no podía hacer otra cosa que sonreír. «Claro que sí. ¿Y si mañana me asusto otra vez? Entonces hablamos. Pero esta noche quédate». Cerró los ojos y se acercó un poco más. «Nadie más tiene que saberlo», murmuró. «Solo yo y tú». Y aunque parte de mí quería que el mundo entero supiera que ese hombre estaba en mi cama, sosteniéndome la mano con la misma delicadeza con la que se sostiene algo frágil, lo entendí. Él aún no estaba listo para afuera. Pero para dentro, conmigo, ya estaba empezando a abrir la puerta. A las 3 de la mañana, me desperté con su brazo sobre mi pecho, y su cara pegada a la mía. Estaba completamente dormido, y en su boca se dibujaba la más leve, más sincera de las sonrisas. Me quedé mirándolo largo rato, y me dije algo que, por primera vez en mucho tiempo, no me dio miedo pensar: estoy empezando a enamorarme de este hombre. El lunes después de esa noche juntos, me desperté antes que él. El sol entraba por la persiana medio bajada y dibujaba líneas doradas sobre su espalda. Juan dormía profundamente, con la cara medio enterrada en la almohada y la respiración pausada. Tenía una mano sobre mi estómago y su pierna entrelazada con la mía como si me hubiera abrazado dormido sin darse cuenta. Me quedé quieto, sin moverme, sin mirar el reloj, sin pensar en el trabajo. Solo quería quedarme ahí. Con él. Cuando se despertó, lo hizo despacio. Abrió los ojos sin sobresaltos, me miró un momento, y luego se estiró con un leve gruñido. Su mano se deslizó por mi torso, y por un segundo pensé que se apartaría rápido, nervioso, como si se arrepintiera. Pero no lo hizo. Solo sonrió. «Buenos días», murmuró con voz ronca. «Buenos días. ¿Dormiste bien?». «Mejor que nunca». Él bajó la mirada como si no supiera qué decir ante esa respuesta. Pero no quitó la sonrisa. Y tampoco se alejó. Ese día en la oficina fue otra prueba silenciosa. Seguíamos manteniendo la fachada. Nada de miradas largas ni roces en público. Pero todo se sentía más ligero. Como si los dos estuviéramos respirando distinto. Como si lo que habíamos compartido esa noche nos diera permiso para existir con menos peso sobre los hombros.
Después del trabajo, fuimos al supermercado juntos. Pareja de amigos. Compañeros de piso. 2 adultos hablando de qué pasta comprar. Pero cuando pasamos por la sección de vinos, Juan tomó una botella y la levantó como si me estuviera haciendo una invitación muda. ¿Cena en la terraza? Asentí. Esa noche fue distinta a todas las demás. Porque cuando cenamos, ya no había silencio incómodo ni gestos medidos. Juan hablaba más. Se reía más. Me contaba cosas que nunca antes había mencionado. Que casi estudia arquitectura. Que odiaba las bodas. Que de adolescente tuvo un amigo que, ahora que lo pensaba, quizás significó más de lo que se atrevió a admitir. Nunca pasó nada, dijo, girando la copa de vino entre sus dedos, pero a veces sueño con él, no como algo físico, sino como un lugar, como si fuera un recuerdo que todavía quiero habitar. ¿Y conmigo qué sueñas? La pregunta me salió sin filtro. Juan me miró. No respondió de inmediato. Pero luego dijo, con voz baja: contigo no sueño, contigo me pasa despierto. Y fue ahí que sentí que todo en mí se estaba cayendo, o construyendo. No supe cuál. Después de recoger, estábamos los dos en la cocina, medio enredados, uno lavando platos, el otro secando, como si fuéramos una pareja con años de rutina, y entonces, sin aviso, Juan me rodeó con los brazos por detrás, apoyó la barbilla en mi hombro y murmuró: ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Esto qué? Lo que está creciendo entre nosotros. Respiré hondo. Lo que tú quieras. Él negó despacio. No. Lo que queramos los dos. Me giré para mirarlo de frente. Entonces empecemos con ser honestos. Le dije: ¿tú qué quieres? Él tragó saliva. Me sostuvo la mirada. Quiero seguir durmiendo contigo. Quiero poder tocarte sin pensar si está bien o mal. Quiero conocerte más. Quiero ver si esto es algo que puede durar. ¿Y te da miedo? Mucho. ¿Y vergüenza? Él me miró como si la pregunta le doliera. Pero luego dijo: lo que siento por ti no me da vergüenza. Me da vértigo. Y yo, sin decir nada más, lo abracé. Fuerte. Como si eso pudiera sostener todo lo que no sabíamos cómo nombrar. Más tarde, ya en mi cama, con las luces apagadas y nuestros cuerpos bajo la misma manta, él se giró hacia mí y susurró: nunca me había permitido esto. ¿Esto qué? Sentirme seguro con alguien así. No dije nada, solo acaricié su mejilla con el dorso de la mano y le respondí: entonces acostúmbrate. Él sonrió con los ojos cerrados. Voy a intentarlo. Y se quedó dormido abrazándome, como si por fin hubiera encontrado el lugar donde podía ser él mismo. La siguiente semana fue como vivir en 2 mundos a la vez. Por un lado, en la oficina, todo seguía igual. Reuniones, correos urgentes, clientes confundidos. Juan mantenía su papel de líder calmado y eficiente. Yo seguía siendo el diseñador que hablaba poco pero entregaba a tiempo. Pero puertas adentro, ya éramos otra cosa. Nos levantábamos juntos. A veces desayunábamos en pijama, riendo porque Juan siempre quemaba las tostadas. Me daba un beso en la mejilla antes de salir al trabajo. Se apoyaba en el marco de la puerta mientras yo me vestía, mirándome como si todavía no entendiera qué hacía yo ahí, pero feliz de que estuviera. Las noches se volvieron nuestro ritual sagrado. Cocinábamos juntos, elegíamos películas que casi nunca terminábamos, y luego nos metíamos en la cama sin decir demasiado, pero tocándonos como si eso fuera nuestra forma de decir todo lo que no sabíamos cómo poner en palabras. Pero había algo que todavía lo contenía. Un límite invisible que no se atrevía a cruzar. Hasta que un sábado por la tarde, pasó algo que lo cambió todo. Estábamos en una cafetería cerca de casa. Una de esas con sillones antiguos, música indie suave y camareros con tatuajes. Juan hojeaba el periódico. Yo jugaba con la espuma de mi café. De pronto, entraron 2 chicos de la mano. Jóvenes. Sonrientes. Se sentaron en una mesa cerca de la nuestra. Uno de ellos besó al otro en la mejilla sin pensarlo demasiado. Como si fuera lo más normal del mundo. Juan los miró. Se quedó quieto. Luego bajó la vista al periódico de nuevo, pero yo noté el nudo en su garganta. No dije nada, hasta que salimos. ¿Estás bien?, le pregunté, ya en la calle. Sí,
Respondió rápido, demasiado rápido. Juan. Se detuvo. Me miró. Y después dijo, no estoy acostumbrado a ver eso. Dos hombres tan tranquilos, tan públicos. Me dan envidia. ¿Por qué? Porque lo hacen sin pensarlo. Sin miedo. Y yo, aún estoy pensando cada paso, cada gesto. No tienes que apresurarte, le dije. Solo hacer lo que te haga sentir en paz. Él se quedó en silencio un momento. Y luego, sin previo aviso, en medio de la acera, me tomó la mano. La gente pasaba a nuestro alrededor. Algunos ni nos miraron. Otros sí. Un par de señoras al otro lado de la calle fruncieron el ceño. Yo sentí el corazón subirme a la garganta. Pero él no soltó mi mano. Ya no quiero esconderme, David, dijo, mirándome serio. No quiero que lo nuestro solo exista dentro de un piso. ¿Estás seguro? No. Pero quiero hacerlo igual. Y ahí supe que algo había cambiado para siempre. Esa noche, hicimos el amor por primera vez. No fue perfecto. No fue como en las películas. Fue humano. Torpe, a ratos. Intenso. Honesto, nos tocamos como si estuviéramos aprendiendo el lenguaje del otro desde cero. Como si cada caricia fuera una pregunta y cada suspiro, una respuesta. No había guión. Solo ganas. Deseo. Y algo más profundo que no se nombra fácil, pero que estaba ahí, latiendo fuerte bajo la piel. Después, nos quedamos en la cama, cansados, sin ropa, enredados. Juan tenía la cabeza apoyada en mi pecho. ¿Te arrepientes? Le pregunté acariciando su espalda. Él negó despacio. Me arrepiento de no haberlo hecho antes. Esa semana empezó a dejarme señales de que lo nuestro ya era real. Juan me mandó un mensaje desde la oficina. Pide tú la cena, hoy cocino yo para ti. Me dejó una nota en la nevera. No te olvides de que te quiero cerquita esta noche. Me abrazó en el ascensor, sabiendo que alguien podría entrar en cualquier momento. Y una noche, mientras mirábamos el cielo desde la terraza, dijo en voz baja. No sé a dónde va esto, pero ya no quiero imaginar mi vida sin ti en ella. Y yo, sin pensarlo demasiado, le respondí. Entonces no me imagines. Vívela conmigo. Nos besamos ahí, bajo las luces de Madrid, con la ciudad como testigo mudo. Y por primera vez, sentí que no teníamos que esconder nada. Porque lo que teníamos ya no era solo un deseo silencioso, o una historia escondida en un piso compartido. Era amor. Y estaba creciendo. Han pasado ya unos meses desde aquella noche en la terraza. Y todavía hay días en los que me despierto, lo veo dormir a mi lado, y me pregunto cómo llegamos hasta aquí, cómo pasamos de jefe y diseñador, de café por compromiso y miradas medidas, a dormir entrelazados, a compartir silencios que ya no incomodan sino que sostienen. Juan sigue siendo el mismo en muchas cosas. Le gusta su orden, su café fuerte, su rutina de domingo con periódico y tostadas. Pero también es otro, más suelto, más ligero. A veces me agarra la mano mientras caminamos por la calle sin pensarlo. O me besa el cuello mientras cocino, solo porque sí. El otro día, sin ir más lejos, estábamos en la oficina, trabajando en una presentación para un cliente nuevo. Éramos él, yo, y dos creativos más. Todo bien. Todo profesional. Hasta que uno de ellos dijo, entre broma y verdad, «Joder, Juan, tienes cara de alguien que por fin se está acostando bien». Hubo una carcajada general, yo me puse rojo. Pensé que él lo iba a esquivar con uno de sus comentarios elegantes, pero no. Juan me miró, sonrió. Y dijo, digamos que mi vida se puso bonita últimamente. Y siguió trabajando como si no acabara de soltar una bomba. Después de la reunión, cuando entramos al ascensor solos, me miró de reojo y dijo, ¿te molestó? Negué. No. Me gustó. Él me tomó la mano. La besó. Corto, preciso. Yo también me siento bonito contigo. Un viernes cualquiera salimos a cenar con su hermana y su marido. Era la primera vez que me presentaba a alguien de su familia como algo más que su compañero de piso. Íbamos nerviosos,
Yo traté de estar tranquilo. Juan estaba serio, pero en cuanto ella nos recibió con un abrazo y dijo, «Así que tú eres el famoso David», supe que todo iba a estar bien. Durante la cena, ella nos observaba. No con juicio, con curiosidad, con cariño, y en un momento, mientras Juan pedía postre, me miró y dijo, «Nunca lo había visto tan tranquilo, tú le haces bien». Me quedé callado un segundo, y después le dije la verdad. Él también me hace bien a mí. Un domingo por la tarde, estábamos en casa, los dos en pijama, viendo una película que ya habíamos visto antes solo por tenerla de fondo. Juan se me acercó, puso su cabeza en mi regazo, y dijo sin levantar la vista, «Tengo ganas de algo». «¿De qué?» «De que un día, en voz alta, sin miedo, te pueda decir frente a quien sea, este es David mi novio». Me quedé en silencio. Le acaricié el pelo. «Puedes hacerlo cuando quieras», le dije. «¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Me quieres así? ¿Con todo lo que soy, incluso con las dudas que me quedan?» Me incliné. Lo besé en la frente. «Te quiero exactamente así. Y también con lo que estás por descubrir». Juan cerró los ojos. «Gracias por esperarme. Gracias por alcanzarme. Hoy escribo esto desde nuestra cama. Él está en la cocina, tarareando esa canción ridícula que siempre pone para cocinar. La ventana está abierta, entra la brisa, huele a pan tostado y café. La vida se siente simple, no perfecta, pero real, y a veces eso es más que suficiente. Y sí, Juan es mi jefe, y mi compañero de piso, y ahora sin duda también mi novio, mi lugar seguro, mi casa».